En este día vamos a ver lo de las técnicas de anestesia. Vamos a comenzar por las técnicas de anestesia a nivel mandibular. Los tipos de bloqueos van a ser dos: bloqueo nervioso mentoniano y nervio bucal. Estos proporcionan anestesia regional a los tejidos blandos, y los otros 4 tipos de bloqueo van a ser bloqueo del nervio alveolar inferior, del nervio incisivo, bloqueo mandibular de Gottgates, bloqueo mandibular de Bassarin, Akinosi, que va a ser a boca cerrada. El bloqueo de nervio mentoniano, va a estar en una rama terminal del nervio trigémino alveolar inferior. Este va a tener también por una abandona en el orificio mentoniano. Va a estar cerca de los ápices de los premolares molares. La técnica va a consistir que atraiga el carrillo de lado y apretar de manera lateral. Se va a aplicar con una aguja larga de calibre 25, se va a introducir en la mucosa distal y bucal en el último molar. Avanza la aguja despacio hasta contar con un mucoperiostio. Esto va a incluir de 0.3 mililitros durante 10 segundos. El bloqueo del nervio alveolar inferior, se va a realizar intraoralmente a nivel del canal dentario, en la parte media de la rama ascendente de la mandíbula, a 1 centímetro por encima del tercer molar. El punto de referencia es la espina de Spitz, saliente triangular del ángulo que se acerca al orificio del canal dentario. Se introduce la aguja paralela a la superficie oclusal de los molares, introduciéndola a profundidad de 2 centímetros e imprimiendo un movimiento de rotación a la jeringa hacia el otro lado opuesto de la mandíbula. La técnica de Gottgate. Presenta un bloqueo verdadero en el nervio mandibular, ya que se introduce una anestesia sensorial en prácticamente toda la distribución del nervio. Las indicaciones es que van a ser procedimientos múltiples en los órganos dentarios mandibulares, cuando todo se precisa anestesiar los tejidos blandos bucales desde el tercer molar hasta la línea media. Las contraindicaciones van a ser que va a ser una infección aguda, pacientes que pueden morderse el labio, pacientes incapaces de abrir totalmente la boca. Nervios anestesiados: nervio alveolar inferior, mentoniano, incisivo, lingual, mioloideo, anticurotemporal. Las áreas anestesiadas van a ser órganos dentarios hasta la línea media. La técnica va a ser que la aguja va a ser de 25G con un punto de inyección hacia la mucosa de la cara mesial de una rama mandibular en una línea que une a una escotadura intertraguiana con la boca inmediatamente a manera distal al segundo molar inferior. En el área de actuación va a ser hacia la región lateral del cuello de la apófisis condilar, y por segundo vamos a realizar que la aguja se introduzca en los tejidos blandos distales al segundo molar del maxilar. El bloqueo del nervio mandibular a boca cerrada de Basirani, Akinosi. Esta técnica va a consistir en un abortaje intrabucal que se produce tanto un efecto anestésico como un bloqueo del motor en caso de un trismo unilateral. Se va a emplear siempre para anestesiar a la mandíbula. Vamos a tener los bloqueos mandibulares extrabucales, que pueden realizarse bien a través de una escotadura sigmoidea. Otros términos empleados se va a conocer como técnica de Akinosi, bloqueo del nervio mandibular a boca cerrada, y técnica de la tuberosidad. Nervios anestesiados: vamos a pasar por el nervio alveolar inferior, incisivo, mentoniano, lingual y mioloideo. La técnica es que el punto de inyección va a ser hacia los tejidos del borde mesial, o sea, lingual. En el área de actuación va a ser en tejidos blandos a borde medial, lingual, en la rama mandibular.
El procedimiento se va a realizar, si es un diestro, debe sentarse en posición de 8 horas de frente al paciente. Va a colocar al paciente en posición supina. Va a colocar el dedo índice y pulgar izquierdo sobre la apófisis coronoides y va a retirar los tejidos blandos del borde medial de la rama de la mandíbula en dirección lateral. Va a mantener el cuerpo de la jeringa paralelamente al plano oclusal del maxilar y la aguja a una altura de unión mucogingival del tercer o segundo molar. El cuerpo de la jeringa paralela al plano oclusal del maxilar. La aguja va a ir a la altura de la unión mucogingival del tercer o segundo molar. La orientación del bisel va a ser introducida una aguja larga de calibre 25G en el tejido. Este se va a mantener con una dirección opuesta a la rama mandibular, de modo que a medida que la aguja va a introducirse en los tejidos y va permaneciendo aproximadamente en el nervio alveolar inferior. Va a mantener el cuerpo de la jeringa paralela al plano del oclusal del maxilar, la aguja a la altura de la unión mucogingival del tercer o segundo molar. El nervio de la aguja debe alcanzar el punto medio entre el espacio perigomandibular y el próximo de las ramas del nervio B3. El espacio perigomandibular está ubicado entre el músculo perigoideo interno y la cara interna de la rama ascendente de la mandíbula. Se va a realizar una aspiración. Si la aspiración es negativa, deposite 1.5 a 1.8 mililitros de la solución anestésica durante aproximadamente 60 segundos. De ahí se va a retirar despacio la jeringa y cumbra con la funda protectora. El paciente con triismo nota como un poco de tiempo de la inyección es capaz de abrir la boca. En 40 a 90 segundos comienza el principal síntoma, que es aparecer en la anestesia del labio y de la lengua. Los procedimientos dentales pueden iniciarse generalmente a los 5 minutos de la inyección. Se ha producido una parálisis motora, pero la anestesia sensorial es inadecuada para permitir el inicio del procedimiento dental. Vuelvo a repetir la técnica de aquinosis. Hay que tomar precauciones. Van a introducir una aguja no más de 25 milímetros en pacientes más pequeños. Las ventajas que tiene, es que es relativamente traumática. No es necesario que el paciente abra la cavidad oral. Los inconvenientes que vamos a tener es que resulta difícil visualizar, no existe contacto óseo y las complicaciones que se pueden llegar a tomar es un hematoma, un triismo, parálisis. Bueno, vamos a comenzar con otra, que es el bloqueo del nervio mentoniano. Va a proporcionar la inervación sensorial a los tejidos blandos bucales anteriores al orificio de los tejidos blandos del labio inferior. Va a estar ubicada en la rama del terminal del nervio inferior. El bloqueo del nervio posee muy pocas indicaciones en un uso a la hora de realizar tratamientos dentales. Se recomienda emplear una aguja corta de 27G o 27G, colocar al paciente en posición supina, localizar el orificio mentoniano, colocar el dedo índice en el pliegue bucodental y presionar contra el cuerpo de la mandíbula en el área del primer molar. Esto va a desaparecer. Desplazarse con el dedo despacio en dirección anterior hasta notar bajo un dedo una estructura irregular o algo cóncava. El orificio mentoniano suele hallarse alrededor del ápice del segundo premolar. Puede encontrarse anterior o posterior en esta zona. El paciente puede referir dolor al presionar en la zona con el dedo, ya que con ello se comprime el nervio contra el hueso. El orificio mentoniano suele localizarse fácilmente con ayuda de una radiografía. Dirija la jeringa hacia el punto de inyección con el pincel hacia el hueso.
avance la aguja despacio hasta alcanzar el orificio. La aguja se encuentra en una profundidad de 5 a 6 milímetros. Vamos a aspirar y si la aspiración va a ser negativa, vamos a inyectar de manera lo más lento posible, de 0 a 0.6 mililitros en un tercio de vial aproximadamente durante 20 segundos. Vamos a retirar la jeringa despacio y cubra con funda protectora. La ventaja es que tiene un 100% de éxito, es una técnica fácil de efectuar. Los inconvenientes es que suele dar hematoma, aspiración positiva. Los síntomas que pueden llegar a ver pues son signos de dolor en un tratamiento y las complicaciones que se pueden desarrollar pues es un hematoma o un mal tratamiento. Para dientes individuales vamos a utilizar un tamaño de la aguja calibre 25 corta o larga con un volumen de 1.0 mililitros de 1 o 2 cartuchos. La zona de anestesiar será la pulpa dental seleccionada en el hueso bucal asociado y el periósteo y encía bucal circundante. En los niños puede anestesiarse en forma de cúspide mandibular y los molares porque el hueso cortical es delgado. En adultos el primer molar maxilar suele requerir 2 infiltraciones sobre una raíz bucal media y otra sobre la raíz bucal distal por el proceso malar del arco cigomático. Identifica el área y busca el tejido en el lugar donde se localiza el ápice del diente seleccionado. Retraer el labio de la mucosa bucal y ambos hasta que quede expuesto en el pliegue bucal. Va a tomar una inserción en la aguja de la cavidad más grande del pliegue mucobucal y va a introducir una aguja hasta rozar ligeramente el hueso. El bloqueo alveolar superior anterior vamos a tener un tamaño de aguja corta o larga de un calibre 25 con un volumen de 0.1 a 0.8. Vamos a avanzar con la aguja y vamos a inyectar en ese punto. Para el nervio alveolar superior medio vamos a utilizar una aguja corta o larga de calibre 25. Vamos a tener en el área de analgesia, sería la primera o segunda pulpa de bicúspides en la pulpa medial del primer molar. En posteriores vamos a utilizar una aguja corta de 25 y el área para anestesiar será la pulpa bucal distal y palatina del primer molar, en el hueso bucal asociado al periósteo y la encía bucal asociada. Bloqueo de alveolares superiores. Las inyecciones de los bloqueos son más confiables en las infiltraciones cuando la colocación de la aguja es la adecuada y de duración mayor. Vamos a tener un tamaño de aguja de 25. El área de analgesia es la pulpa bucal distal y palatina del primer molar, las pulpas de los molares segundo y tercero, de huesos y periósteo bucal. La aguja se inserta en una línea de 45 grados del plano de la placa oclusativa del maxilar a 45 grados del plano sagital de la cabeza. La profundidad de la inserción es a 2 centímetros. No debe tocarse en el hueso. El bloqueo infraorbitario. Vamos a tener una aguja larga de calibre 25. El área anestesiar será las pupilas incisivas de la cúspide lateral y central del hueso bucal asociado y el periósteo, la encía bucal asociada y el labio superior ipsolateral. El bloqueo infraorbitario. Bueno, vamos a pedir al paciente que dirija la vista hacia adelante y el paladar escotadura supraorbitaria. Vamos a tener el bloqueo nervioso nasopalatino con un tamaño de la aguja corta calibre 25 con un volumen de 0.25 a 0.5 mililitros. Vamos a identificar las papilas incisivas y vamos a inyectar en este punto. El bloqueo palatino anterior, vamos a necesitar una aguja corta de 25 de un volumen de 0.25 a 0.5.
Vamos a localizar el agujero palatino mayor que se encuentra bajo este tejido. La inserción de la aguja se va a efectuar del lado opuesto de la boca hacia el lado visible del agujero. Se inserta la aguja a profundidad de 0.5 centímetros o hasta que llegue el hueso a este punto y se inyecta. Eso fue todo por hoy. Espero y nos sigan sintonizando.